hay una cuestión que se está jugando políticamente y es la de tapar esto. Quienes están siendo señalados como parte de un sabotaje a los jueces en el Partido Socialista, el auto de ayer sobre el Partido Socialista, quienes están siendo señalados ahí dicen se está intentando empatar entre la kitchen del PP, operación de Estado y la cocinilla de Ferraz. Y están diciendo, fruto de destapar esto, está viniendo una operación contra esto. Esto es lo que dicen ellos, esto es lo que dicen nombres como Javier Pérez Dolcet, ahora mismo señalado, que dice entregó esas grabaciones y vio como jueces y fiscales no las investigaban. Es más, él denuncia, lo hacía aquí, 8 minutos desaparecen de una de esas grabaciones. Hay un audio y está transcrito en su totalidad. Y en esa transcripción faltan 8 minutos. ¿Y sabes qué dice en esos 8 minutos? Cómo había pactado Villarejo y sus socios con un señor al que llaman el Butifarra, que luego aclaran quién es el Butifarra, que es el ministro de Justicia, Rafael Catalá, nombrar a los 2 fiscales jefe anticorrupción, Manuel Moix, el primer nombre que no ponen, y Alejandro Luzón, el segundo. Gracias y un abrazo. Un abrazo, gracias. Porque ese juicio está teniendo lo que les estamos mostrando hoy. Hoy se han vuelto a encender las cámaras y lo que se está escuchando con las cámaras apagadas no se ha permitido retransmitir. Se lo hemos destapado aquí. Audios como los que van a escuchar. Villarejo, confesando, le pagaban 10.000 euros a Mariano Rajoy. En mano, en sobre, decía esto Villarejo, según Bárcenas. En todo caso, aquí la Consejería de Audiencia Nacional y para Castilla para ver que la materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay. A mí, insisto, ayer que hablé con Santiago Medar, con el decano, me dijo, no te preocupes, que en todo caso, si no cae a uno de los 4 que ya están tocados, abiertamente, lo que le voy a pedir a que le caiga en un reparto es que antes de hacer nada, por favor, que hable con vosotros. Entonces, dice, yo obviamente estaré en esa reunión, pero el principio no está muy, se me ha tocado, pero muy sutilmente, pues, eso es lo importante también. Y se está diciendo y recordando esto, que había cloaca y que se tocaba a jueces y a fiscales, algunos nombres todavía en activo. Esto es lo que está escuchándose, lo que Villarejo está diciendo. Esto. El ministro no salga, Está bien, ¿verdad? Y digo esto porque estoy hablando con el servidor del Estado. Está bien, ¿verdad? Porque yo me la veo el ministro bajo La pregunta que yo me hago y que supongo que se harán muchos telespectadores, lo que estamos escuchando del señor Villarejo, que por cierto ha mencionado también al magistrado señor Pedraz y a otros muchos, ¿esto vale para algo? ¿Esto tiene algún valor? ¿Solamente tiene el valor de que nos escandalicemos y que digamos qué mierda de lo que sea tenemos, que cada uno le ponga la mierda a lo que quiera? ¿O esto no vale para nada? ¿Vale solamente para recreo de los que venimos a opinar y de la gente que está en su casa? A mí me parece absolutamente escandaloso, digo por decir mi opinión particular, una más de los 50 millones que creo que somos ya en el Estado español, incluidos los inmigrantes. Mi opinión es que yo escuchando esto me escandalizo y desconfío absolutamente de una parte de la justicia, cuando escuchando lo que estamos escuchando, los nombres que estamos escuchando, los dineros que estamos escuchando, las tramas que estamos escuchando, la corrupción que estamos escuchando de todo nuestro sistema institucional, no pase absolutamente nada. Hay Fernández Díaz, imagen en directo, diciendo ahora mismo, yo no he oído jamás hablar de la kitchen, ni por arriba ni por abajo, dice. Estaban investigando, pues también, entre otras personas, claro, ¿no? Al señor Bárcenas, su mujer, etcétera, ¿no? Y como yo sabía que esa operación se estaba desarrollando, repito, porque salía ya llevaba tiempo ya, creo recordar incluso que el macrojuicio de la operación Gürtel tuvo lugar en 2016, pues
Yo daba por supuesto que esas informaciones en lo relativo a Bárcenas pues tenían que ver con esa otra operación a la que me he referido. De acuerdo. Mire, ¿usted recuerda si cuando usted llega al Ministerio del Interior ya estaban varias investigaciones en relación al entorno del señor Bárcenas, tanto a nivel policial como a nivel judicial? ¿Se estaban desarrollando ya? Bueno, es lo que acabo de decir, creo, ¿no? A lo mejor no me he expresado debidamente y pido disculpas, ¿no? Pero efectivamente yo conocía, como conocía todo el mundo, que la operación Gürtel era una operación en la que también estaba. Quiero recordar, porque a mí no, eso me lo explicaron, ¿no? Que Gürtel en alemán, yo de alemán no sé nada, pero vale, en alemán quiere decir correa, y correa era unas personas. Sí, lo que yo le estaba preguntando es no tanto si usted lo conocía de antes, sino cuando llega al Ministerio del Interior en el año 2011. Conocía la lo que había sido publicado. de todos los acusados sigue siendo la misma, y es nadie sabe nada, nadie sabe que 7 comisarios, que 200 agentes de policía, que toda esa trama se dedicó a destruir pruebas de financiación ilegal y de contabilidad en B. Esto es lo que está diciendo a esta hora el caso de la Kitchen, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pedro Gómez. Al final, Javier, va a parecer que la operación Kitchen fue un invento de la prensa, es lo que nos dicen algunas de las acusaciones que están aquí personadas, porque Jorge Fernández Díaz, el máximo responsable de Interior, acaba de decir que no tuvo conocimiento ni por arriba ni por abajo de que hubiera una operación policial llamada Kitchen, que se enteró de todo esto por los medios de comunicación. Está contestando a las preguntas de su abogado, no va a responder a las preguntas de nadie más, la misma estrategia que ha utilizado Francisco Martínez, que ha negado absolutamente todo, que no sabía nada de la operación, que se enteró también por los medios de comunicación, que no ordenó localizar los discos duros ni los teléfonos de Luis Bárcenas y que tampoco tuvo acceso a esa documentación, que tampoco sabía nada de cuánto se le pagaba al confidente. Eso sí, ha dejado caer que que tuvo conocimiento de que había un confidente y que era el chofer porque se lo preguntó el propio ministro del Interior. Hay un silencio, y ha habido un silencio atronador en este caso, con excepciones muy concretas. Pedro Águeda, El Diario.es y esta casa, que hemos ido siguiendo el juicio. Ahora llegarán los demás en fin, apuntar méritos. Águeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí siguiendo atentamente el juicio. Pedro, y estamos escuchando al ministro decir, esta es la Kitchen. Oiga, yo no sabía nada. Ni la he oído por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. ¿Creíble esto? No, el ministro se ha retractado en múltiples ocasiones de otras cosas que ha dicho, ha cambiado de versión, como cuando no sabía que le habían puesto un micrófono en su despacho, luego que lo había ordenado él mismo, en fin. Ha pasado algo esta mañana que contradice al ministro. Ha estado su secretario de Estado de Seguridad, el número 2, y ha dicho que el 13 de julio de 2013 el ministro le preguntó si sabía algo de un confidente en el entorno de los Bárcenas, y que antes de que él lo recabara esa información del director adjunto operativo, el ministro le mandó el nombre del confidente. Bien, esa es la primer rastro que hay de la operación Kitchen. 13 de julio de 2013, 3 días antes de que Bárcenas fuera a declarar voluntariamente ante el juez Pablo Ruz, que fuera a tirar de la manta y que se hubieran encendido todas las alarmas en el Partido Popular. Esos mensajes constan en la causa, pero también hemos evidenciado durante la declaración de Francisco Martínez el pacto de no agresión entre ellos, que cambia la tónica que hubo durante la instrucción de un agrio enfrentamiento. Martínez ha explicado esto del 13 de julio para curarse en salud, pero no ha sido preguntado por su abogado por los 4 mensajes que incriminarían al ministro del Interior y que él aportó a 2 notarios. No ha dicho nada de eso y, claro, Fernández Díaz ahora dice que no sabía nada, porque, entre otras cosas, los 4 mensajes del notario son la principal prueba que hay contra él. Vamos a escuchar, Francisco Martínez, dices tú, efectivamente, aquí la cuestión es si toda una trama para ocultar la contabilidad en B del Partido Popular y la contabilidad de Bárcenas era una cosa que se frenó en Interior, si toda una trama para defender al PP se hizo sin que lo supiera el PP, Cospedal, sin que lo supiera el gobierno. Rajoy, Francisco Martínez, el número 2 de Interior, acaba de comparecer, decía. ¿Usted ordenó algún tipo de operación policial, dispositivo o investigación sobre el señor Bárcenas, su esposa o su familia? No, jamás.
Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca. Y decía algo más. Preguntado por la operación. Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. Nadie me transmitió jamás ninguna preocupación por haber sido grabado por Bárcenas. ¿Ordenó usted al señor García Castaño clonar o hacer una copia de los teléfonos móviles del señor Bárcenas? Por supuesto que no. ¿Le entregó usted una copia del clonado, del volcado, de los teléfonos móviles del señor Bárcenas? Sí. No. Pedro Águeda, esta segunda pata, el ministro contando nada sabía, el secretario de Estado diciendo nada sabía. Sí, pero sí había. Lo que pasa es que lo que había, defiende el secretario de Estado, era legal. Era una operación de inteligencia para contribuir a la investigación de los casos Gürtel y Caja B que se seguían en la Audiencia Nacional. Lo que ocurre es que el investigador principal policial de esos casos a las órdenes del juez Ruz ha declarado en el juicio que a él nadie le informó de esa operación de inteligencia para contribuir, porque no era una operación de inteligencia, era una operación para destruir las pruebas que pudiera guardar Bárcenas de los discos duros del Partido Popular. Es decir, como hay tantas evidencias de que hubo un seguimientos a las familias, pagos con los fondos reservados al chofer, robo de móviles de Bárcenas para clonar su contenido, no pueden negar los acusados que no hubiera operación. La tesis de todos ellos, que hoy ha escenificado Francisco Martínez sobre todo, es que sí que hubo algo, pero que era una operación de inteligencia para ayudar a la causa judicial de la Caja B, cuando en realidad se trataba de destruirla. Pedro Águeda, seguimos pendientes del juicio, cuídate. Empate en las tramas y sobre todo dónde llegan las responsabilidades, porque hoy se está diciendo la carta de Pedro Sánchez de 5 días de reflexión fue el detonante para una guerra sucia, pero en la Kitchen nadie sabe nada. El perímetro de la instrucción salvó a Cospedal, salvó a Rajoy y ha salvado absolutamente todo el mundo, porque en esta otra cuestión absolutamente nadie recuerda nada. La decisión del tribunal que está juzgando la operación Kitchen, lo reconduzcamos el interrogatorio, ha impedido que se retransmitan los audios de Villarejo por streaming. No, óiganlo, cuando yo declare. Audios en los que el excomisario hablaba de pagos de 10.000 euros al mes a Mariano Rajoy. En los que se escuchaba al excomisario imputado apodado como el Gordo, García Castaño, confesando que tiene un pendrive con información obtenida de la operación. Menos mal que fui listo, que no se me ocurrió dárselo a nadie, porque si no acabo en un lío. Como Villarejo también amenazaba con sacar a la luz datos que afectarían al Partido Popular. Y tengo mucha chicha. Porque yo he hablado con Enlace, con el Barba, he hablado con, ¿sabes? Yo he hablado de muchas cosas. Incluso el audio que demostraría que María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, estaba interesada por las pruebas de Bárcenas. sería mejor poderlo parar. Tampoco se permitió emitir la confesión del presunto ejecutor de la operación, en la que implicaba de manera directa al Ministerio del Interior. Descubrir si el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular. Precisamente mañana comienza la declaración de los acusados con Francisco Martínez y el exministro Jorge Fernández. El objetivo es influir en la opinión pública sobre estos dos casos y tratar de poner uno al lado del otro, porque la coincidencia pues es inevitablemente cuestionable. Entonces, puesto que se puede poner en cuestión, yo ya pongo en cuestión también que se vaya a conseguir el objetivo previsto, porque me parece que la pretensión de equiparar no les va a salir, porque lo más grave que hay en estos dos casos, en estos dos procedimientos judiciales, es ver cómo determinados hechos de indicios llevan a una investigación y llevan a autos, a que entren en las sedes de los partidos, a que tengamos todo un espectáculo mediático que la oposición utiliza en las sesiones de control y que, sin embargo, en el otro lado no se produzcan esas investigaciones. Que M. Rajoy, pero si están sentados se nos van a condenar. Perdóname, que M. Rajoy, insisto, no sea parte de la investigación,
no tiene un pase. Que el audio de Cospedal diciendo esto de la libretita es mejor quitarlo, que le dice a Villarejo sobre los papeles de Bárcenas, no tiene un pase, que no esté investigado, no tiene un pase, compañero, no lo tiene. No, pero que claro, pero por la misma razón... un juicio contra el hermano de Pedro Sánchez y no haya un caso similar contra la hermana de Moreno Bonilla cuando te acaban de recordar que los casos son completamente asimilables a unos niveles que parecen calcaos. O sea, de verdad, no hay nadie con un poco de sentido común que entienda y pueda justificar que unas investigaciones son completamente imprescindibles, que el Estado de Derecho de verdad las necesita y otras no. Entonces, lo que nos deja es a la mitad que creemos que esto es así en una situación de indefensión. ¿Puedo brevísimo, por favor, porque... Una cosa breve yo también. No, digo que si la mayoría de la gente que nos está escuchando, hay que aclarar lo que es kitchen. Kitchen significa cocina. Una cocina, con todas sus cosas, con su horno, con su lavadora, con su lavavajillas, con todas esas cosas. Y además estamos en fase judicial, se está juzgando. Lo otro a lo que tú te refieres, que es lo de esta ley de 10, catetada de ley de 10, que aparte que está solamente en fase de investigación, es una NAFE. Es decir, un hornillo portátil. De momento, es una cocina frente a un hornillo portátil. De momento, cuando su señoría investigue y lleguen maravillosos informes policiales y se descubra el tuétano o la tostada, pues ya veremos si son dos kitchen o de momento es una kitchen y una NAFE. Este es ahora mismo el argumento del gobierno, el de que hay una operación contra el gobierno y un intento de tapar la corrupción del gobierno anterior, porque hasta ahora esta es la imagen en directo y esta es una de las imágenes del día. Jorge Fernández Díaz, quien fue el ministro de Mariano Rajoy, respondiendo si generó una trama para destruir pruebas, si hubo una trama de gobierno, Partido Popular, para encubrir la caja B, para encubrir los papeles de Bárcenas. Imagen en directo. Comienza a declarar Jorge Fernández Díaz. Medicina y seguridad en el trabajo. De acuerdo. Mire, durante su mandato, ¿cuántos funcionarios estaban adscritos al Ministerio del Interior? Aproximadamente. Aproximadamente, quizás algo más de 200.000. Tengo entendido que era, y entiendo que debe seguir siéndolo, pero no lo sé. Lectura enseguida. Esta es ahora mismo la línea argumental del gobierno. Se está intentando tumbar al gobierno, se está intentando empatar con la corrupción del gobierno anterior, diciendo ha habido maniobras para sabotear a los jueces, cuando la maniobra para sabotear a los jueces es la que está sentada hoy en el banquillo, es la de la kitchen. Y la cuestión es, ¿funciona? El PNV está diciendo, señores, hasta aquí, ¿funciona esto? ¿Se acaba la legislatura? Yo no sé si va a funcionar o no. La lógica y la jurisprudencia de lo que ha hecho el PNV hasta ahora dice que no. Si esperó con el Partido Popular a que hubiera sentencia y 2 semanas antes le estaba aprobando al Partido Popular unos presupuestos, pues hombre, ahora la lógica dice que tendrán que esperar una sentencia para poder llevar a cabo, digamos, la caída de este gobierno. Pero el PNV está siendo contundente y reiterado, sobre todo. Sí, Lleva además 3. tiene una estrategia judicial, electoral, que a ellos igual les conviene y también están jugando esa baza y eso también hay que valorarlo. Pero a mí me parece que hoy hay un antes y un después que empezó ayer. Empezó con Marlaska reconociendo en el Congreso de los Diputados que creen directamente, y esto lo dice el ministro del Interior, que la oposición no solo utilizó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a determinados brazos de la justicia cuando estaba en el gobierno por tratar de salvarse, sino que ahora también lo siguen haciendo. Ustedes saben demasiado, ustedes tienen información y utilizan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y te lo está diciendo el ministro del Interior. Y hoy tenemos a Puente y a Illa haciéndose cargo del sentimiento generalizado de media España que tiene que ver con una indefensión ante, como ha puesto negro sobre blanco de manera magistral para mí Puente en estas declaraciones, qué casos sí se investigan y qué casos no. Qué casos evolucionan judicialmente y qué casos no, porque relatos de indicios que hay que investigar, por supuesto, todos, pero unos sí y otros no. Unos tiempos sí, otros tiempos no. Unos bien informados, otros no. Gente diciendo pa'lante y que luego se corresponda con la realidad. Hombre, fíjate, Marta, pero yo es que me es que son demasiadas sospechas para demasiada gente.
ahora de un complot, ¿no? Para que saliera esto como un registro, porque la prensa lo sabía, es que la prensa también informó de un requerimiento de información en la sede del PP en Génova 13 en el año 2013 también, ¿no? Cuando la policía estaba allí y aquello era un registro, aquello no se cuestionaba. Pero la cuestión ahora mismo y la clave ahora mismo es ¿cae o no cae la legislatura? ¿Se aguanta o no se aguanta? La legislatura no va a caer porque ahora mismo existe lo que y lo podemos llamar, es un término que a mí me gusta mucho porque es mayoría negativa. No hay mayoría para que el gobierno legisle, pero tampoco existe una mayoría para tumbar al gobierno. Lo que pasa es que el PNV no es la primera vez. Acaba de hablar Ayuso, atención a lo que dice Ayuso, quien decía y quien decía va a caer el gobierno, quien asumía que tenía información privilegiada, dice ahora no. Y no digamos acusarnos a administraciones autonómicas de actuar o por la sombra o de tener información privilegiada. No hay que ser muy fino en política para adivinar por dónde se van a mover estos señores. Por eso advertíamos de que los 5 días del amor iban a dedicarse directamente a triturar a jueces, fiscales y adversarios y periodistas. También es falsísimo, y anda que hacerlo el presidente desde el propio Vaticano, decir que lo de ayer no era un registro sino un requerimiento de 12 horas, y nos dirán que uno ya no está en el partido, no, que la otra ya no tenía nada que ver. El plan es eternizarse, amnistiarse y forrarse. Isabel Díaz Ayuso, el contraste es extraordinario. Pablo Collantes dice que no tienen información privilegiada, pese a que había prometido, presumido incluso su jefe de gabinete, de que ellos estaban adelantando quién iba para adelante. Collantes. Y de que tenían trucos para eso. Ha sido en un acto a la carta con preguntas que giraban todas en torno a la gestión del gobierno. Dice Isabel Díaz Ayuso que no hace falta tener información privilegiada, que basta con leer medios de comunicación para saber cómo van a afectar estas causas tanto al presidente Sánchez y su entorno como al resto del gobierno. Y de nuevo Javier en ese acto ha aprovechado para marcar la estrategia del Partido Popular. Si Feijóo pide elecciones, Ayuso dice hoy que lo que hay que hacer es convocar una cuestión de confianza, que Sánchez se tiene que someter al dictado, al escrutinio, al juicio de todos aquellos miembros del Partido Socialista que están en contra de su gestión, y ha llegado a ubicarlo incluso Javier dentro de una organización, dice, perfectamente estructurada de crimen organizado. Ya no es que se les acuse de organización criminal, es que si se demuestra todo lo que se está investigando, supondría que son el crimen organizado. Los 5 días del amor iban a dedicarse directamente a triturar a jueces, fiscales y adversarios y periodistas. Sánchez es corrupción. Y en este punto solo cabe una cuestión de confianza y elecciones. ¿No le parece que el presidente Sánchez es la X de todos los casos de corrupción? Sin ninguna duda. Yo le acuso de estar en el epicentro de todo y ser el que lo dirige y lo ampara todo. Esta es hoy la versión de Ayuso. El gobierno está diciendo hay quien sabe, hay quien tiene información y hay quien está utilizando lo que sabe y utilizando esa información para derribar al gobierno. Hoy se dice no. Es curioso, porque Isabel Díaz Ayuso es la que hace apenas unos días adelantaba lo que le venía a José Luis Rodríguez Zapatero con aquel Ya sabremos, eso sí, lo que pasa con Zapatero, y les adelanto que vienen curvas. Sí. Y su jefe de gabinete decía que tenía truquis para saber lo que pasaba. Buenas tardes, ¿qué clase de información privilegiada tienen? Hoy, que el Partido Popular va a seguir ganando y que el ambiente aquí va a ser estupendo. ¿Cómo pueden conocer por adelantado la decisión de los jueces? Ese es un truqui que no te puedo desvelar. Un truqui. El truqui o el ya es tan evidente que se le está volviendo en contra. Incluso ellos ya están negando que no saben tanto como aparentan, sino que saben un poquito menos, aunque realmente lo saben todo. ¿Por qué dicen esto? Porque evidentemente la mayoría progresista de este país, la calle,
se está armando de argumentos, porque esto lo está viendo todos los días. Claro. Y está viendo cómo se comportan los políticos y sabe cómo se están comportando los periodistas. Por cierto, acabamos de ver en la entrevista esta que le han hecho a personal a la señora Díaz Ayuso un ejercicio de periodismo de vanguardia. Eso no es pseudoperiodismo ni pseudomedio, eso es periodismo de vanguardia. Esa pregunta sobre ¿cree usted que el señor Sánchez es el señor X de todo esto? Periodismo de vanguardia, periodismo, no pseudoperiodismo. Y hablando del señor Aitor Esteban, el señor Esteban puede hacer lo que puede hacer, puede decir esto porque le conviene, pero la pregunta es, si llegamos al mes de diciembre y el señor Sánchez no ha convocado elecciones, señor Esteban, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a presentar algo? ¿Se va a sumar a la moción de censura? Porque otra cosa no puede hacer. En este caso, habría que preguntarle también al señor Aitor Esteban, ¿usted va a contribuir a la estabilidad de esta legislatura o va a seguir de francotirador norteño contra todo aquello que le perjudique a la derecha vasca? Y por cierto, la mayoría positiva de un parlamento siempre es aquella que permite gobernar. Te doy réplica enseguida, pero Jorge...